Esperamos 2 minutitos más a ver si ingresan las otras chicas y si no, largamos con la clase del día de hoy. Bien, estamos. En la última clase habíamos estado tocando el tema de balística, si no me equivoco, y de las heridas por arma de fuego, ¿verdad? Bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a dejar un poquito de lado a la criminalística y vamos a abocarnos un poco a la criminología, ¿sí? Pero para eso necesito que me recuerden qué es lo último que estuvimos hablando sobre criminología o si es que habíamos comenzado o no la parte de criminología. ¿Se acuerdan de qué hablaba la criminología o de qué trataba la criminología? ¿Qué era la criminología? Estudia al culpable. A ver, algo así sería la definición. ¿Qué opinan las otras chicas? ¿Estudia al culpable o qué estudia? ¿Estudiará el entorno? A ver qué recuerdan sobre criminología.
Vamos, vamos, opinen. No les voy a morder. El delito, las causas. A ver, si tendrían que definirla a la criminología, ¿cómo la definirían ustedes? Sabemos que la criminología es más abocada a la parte social, ¿sí? A diferencia de la criminalística, que está más abocada a las ciencias naturales. Bien, bien, perfecto. Ahí los resumimos en el último párrafo de Lourdes, que nos dice que la criminología sería más de estudiar a las personas que supuestamente son sospechosas para saber el por qué cometió ese delito, ¿sí? Volvamos un poco el tiempo atrás, vámonos a septiembre, vámonos al primer día en el que comenzábamos el curso, en donde yo les había estado hablando sobre la criminalística, la criminología, las diferencias que presenta cada una de ellas. Y dentro de lo que es la criminología, yo les comentaba que la criminología es una ciencia más social, en donde estudia a lo que sería el entorno, ¿sí? Del delincuente, que lo llevó a ser delincuente, el lugar en donde vive, su familia, eh, todas esas cuestiones sí que hacen más al desarrollo social de una persona, que tiene que ver con lo que sería el que lo lleva a cometer, en este caso, los delitos que nosotros investigamos, ¿sí? Ahora se entendió o nos queda un poco más en claro. Dentro de lo que es la criminología, sí, recuerdan que al igual que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria que en este caso se une o depende de las ciencias sociales, lo vuelvo a repetir, para su estudio, ¿sí? Y estudia o relaciona lo que sería como un pequeño triángulo, que sería el delincuente, el delito, ¿sí? Y la víctima. Y a su vez partiendo siempre de lo que sería el control social. Dentro de lo que es la criminología, ¿sí? Nosotros debemos de analizar el crimen como un fenómeno individual y social, análisis del delincuente, en donde nosotros obviamente vamos a investigar las causas y los factores que han llevado a esa conducta delictiva. Atención a la víctima, ¿sí? O sea, cómo ese estudio, ¿sí? Que nosotros podemos realizarles a las víctimas
y poner énfasis quizás en lo que sería la rehabilitación y obviamente el control social, ¿sí? Que va a ir desarrollando lo que serían estrategias, programas de prevención, para quizás poder llegar a reducir lo que sería la delincuencia, ¿sí? Eh, la criminología se basa, ¿sí? O tiene mucho de lo que es la sociología, la psicología, la antropología, el trabajo social, la medicina, ¿sí? Dentro de lo que es la criminología, nosotros tenemos un precursor que es muy importante dentro de la criminología, así como dentro de la criminalística nosotros tenemos al padre de la criminalística, en la criminología también, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de lo que es la criminología, el principal precursor o el padre de la criminología, ¿sí? Es un precursor también de la criminalística. No lo consideramos tan así a decir el padre de la criminalística, pero sí de la criminología. ¿Te dan una idea de quién puede llegar a ser? Nosotros estudiamos al principio del curso los precursores, ¿o no? Hoy las mandé a leer respecto a los precursores. Si yo les menciono César o Cesare Lombroso, ¿saben quién es? ¿Lo recuerdan? Cesare Lombroso, ¿sí? Es a quien se considera como padre de la criminología. ¿Por qué? Porque fue el creador de una de las escuelas, ¿sí? En este caso la Escuela Italiana de Criminología, y a su vez Lombroso, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a aplicar lo que sería como un enfoque científico a lo que es el estudio del crimen, ¿sí? Él fue creando teorías y en base a esas teorías comenzaron a poder identificarse los criminales basados en las características físicas, sobre todo, ¿sí? Que hoy en día obviamente están, se las consideran ya demasiado anticuadas, pero él también, al ser antropólogo y médico, ¿sí? Comenzó con a sentar o a crear esas bases de la criminología como ciencia, ¿sí? Una de las teorías que más se reconocen o más se tienen en cuenta del Lombroso en cuanto a lo que es la criminología, él fue uno de los primeros precursores que rechaza lo que sería la idea de que el crimen era una elección humana racional y propuso la teoría de la criminología antropológica, ¿sí? O sea que en esa teoría él sostenía que el criminal nacía, ¿sí? Y se lo podía identificar por rasgos físicos heredados y a su vez se podía llegar a indicar una regresión a los estados primitivos del hombre, ¿sí? Eh, ¿Qué más hizo César Lombroso? A ver qué más me acuerdo. Tuvo un importante apoyo, ¿sí? Ya que él hace, ¿sí? Lo que sería una clasificación de delincuentes, en donde él elabora una clasificación que incluye lo que serían las características del delincuente nato, o sea que el delincuente nace, que tiene que ver con la moral,
el delincuente pasional, el delincuente loco y el delincuente ocasional, ¿sí? Yo voy a necesitar que ustedes vayan tomando nota de esto que les estoy mencionando ahora. ¿Por qué? Vamos a partir, sí, de que busquen para la próxima clase la clasificación de estos delincuentes. O sea, la clasificación de los delincuentes basándose en Lombroso, ¿sí? A esa investigación me van a contestar una pregunta que tiene que ver con que para ustedes, ¿sí? Si el delincuente nace o se hace, ¿sí? Eh, Eso, bien. Y aparte, vamos a tomar como ejemplo el caso del chico asesinado por los Rugbyers, por Fernando Báez Sosa. ¿Me van siguiendo? Si no me entienden, me van diciendo, chicas, ¿sí? Entonces, principalmente entonces van a buscar lo que es la clasificación de César Lombroso sobre los delincuentes. Después van a contestar la pregunta si para ustedes el delincuente nace o se hace. Y teniendo en cuenta el caso de Fernando Báez Sosa, que se pueden ayudar ahora por la plataforma de Netflix, que hay como un pequeño documental también. Eh, y en base a ese caso, me van a contestar una serie de preguntas, ¿sí? Me dicen cuando estén bien listas para comenzarles a dictarles preguntas. Bien, Sofía está, Lourdes. Dame 2 segunditos, por favor. Bien, Sofi Lourdes, bien. Entonces, tienen en cuenta el caso que yo les estoy mencionando. ¿Saben el caso que es? El Fernando Báez Sosa. Bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. La primera, ¿cuáles son
los elementos criminológicos más relevantes que se pueden identificar en el caso Báez Sosa? Repito, primera, ¿cuáles son los elementos criminológicos más relevantes que se pueden identificar en el caso Báez Sosa? Siguiente, ¿cómo influye el contexto social, el consumo de alcohol y la conducta grupal en la dinámica del hecho? Siguiente. ¿Por qué Fernando Báez Sosa se considera una víctima vulnerable en el momento del hecho? Sigo. ¿Qué rol tiene la victimología en la reconstrucción del caso? Les repito la segunda. Bien. La segunda. ¿Cómo influye el contexto social, el consumo de alcohol y la conducta grupal en la dinámica del hecho? ¿Pudieron anotar todas las preguntas? ¿Me dicen si les falta alguna? La tercera. Bien. A ver, repito. La primera. ¿Cuáles son los elementos criminológicos más relevantes que se pueden identificar en el caso Báez Sosa? ¿Cómo influyen el contexto social, el consumo de alcohol y la conducta grupal en la dinámica del hecho? ¿Qué teorías criminológicas podrían aplicarse para intentar explicar el comportamiento de los agresores? ¿Estamos hasta ahí? A ver, voy de nuevo. La primera, ¿cuáles son los elementos criminológicos más relevantes que se pueden identificar en el caso Báez Sosa? ¿Cómo influyen el contexto social, el consumo de alcohol y la conducta grupal en la dinámica del hecho? Hasta ahí vamos bien.
Perdón, es que son muchas preguntas las que tengo, pero yo solo les dicté poquitas a ustedes. Si no le dije los de las teorías criminológicas, entonces la tercera sería ¿por qué Fernando Báez Sosa se considera una víctima vulnerable en el momento del hecho? ¿Esa la tienen como tercera? Bien. Entonces, repito la tercera. ¿Por qué Fernando Báez Sosa se considera una víctima vulnerable en el momento del hecho? Ya cinco. Empieza a andar mal de la internet. Lo subí al campus. Sí, o cuatro, porque ahí me perdí yo también. Bueno, entonces, recordemos un poco. ¿Quién fue Fernando Báez Sosa? A ver, ¿qué saben ustedes sobre Fernando Báez Sosa? ¿Están? ¿Me escuchan? ¿Ustedes qué piensan? Eh, bien, no saben bien quién es. Bueno, es un caso que fue muy resonante en nuestro país, ¿sí? Se trata de este chico que fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en Gesell, si no me equivoco. ¿Quiénes cometieron el delito? Un grupo de amigos, ¿sí? Bueno, se los consideran, los conocemos o los presentan dentro de lo que son los medios como rugbyers, ¿sí? Ya que la mayoría de ellos practicaba este deporte. Supuestamente hubo una pequeña discusión adentro del boliche, cuando salen lo confrontan, lo atacan, lo golpean, entre todos, ¿sí? Y este chico, la víctima estaba solo, lo dejan tirado y se van. Ahí aparece una chica que intenta reanimarlo, que intenta realizarle RCP, lo, este, reanimarlo, ¿sí? Y muere. Eso es lo que se conoce sobre el caso, ¿sí? Ustedes cuando vean el documental o investiguen un poco más, ¿sí? Eh, van a poder ver algunas situaciones que son previas al momento y posteriores al momento, ¿sí? Lo que se tiene en cuenta, y por qué yo lo quiero trabajar desde el punto de vista de la criminología, porque acá hay un factor que influye mucho, ¿sí? Nosotros habíamos estado hablando de que la criminología
Es una ciencia que estudia al delincuente y su entorno. Cuando nosotros hacemos referencia o hablamos sobre el delincuente en sí, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos imaginamos a un delincuente o como delincuente a una persona de escasos recursos, a una persona que quizás no tuvo muchas posibilidades en su vida, que ese entorno, el haberse, no sé, criado en un seno familiar con golpeadores, con adictos, sí lo lleva a realizar exactamente los mismos actos. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso puntual? ¿Sí? Estamos hablando de chicos, de un grupo de chicos, ¿sí? Que por lo que se conoce y por lo que se comenta, ¿sí? Vienen de una familia bien. O sea que los chicos tenían un buen pasar económico, nunca les faltó nada, se faltó nada entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que podamos entender y podamos trabajarlo dentro de esta parte de criminología? Es qué les pudo haber sucedido a esos chicos, ¿sí? ¿Qué los llevó a ellos a cometer este delito del que obviamente pensaron que iban a zafar o pensaron que no los iban a encontrar o pensaron que no los iban a considerar culpables o quizás pensaron que iban a ser culpables pero que no iban a ser condenados por tanto tiempo, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Bien, mira, les voy a leer, les voy a citar acá algunas cositas que podemos encontrarlo tranquilamente en las redes, en donde habla de tres datos reveladores de 50 segundos, ¿sí? De lo que le sucedió a Fernando Báez. Bueno, Fernando Báez Sosa emprendió sus vacaciones con un grupo de amigos en enero del 2020, un viaje del que no regresaría. El joven tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes por un grupo de rugby a la salida del boliche Lebric, ubicado en la localidad balnearia de Villa Gesell. Su muerte se convirtió en uno de los casos con más repercusión a nivel social, mediático y judicial. Eh, fue un crimen que duró 50 segundos. Después de esos 50 segundos, aparece, acá están haciendo referencias sobre un video, ¿sí? Ese video que había sido publicado, que varios lo vieron. A ver, hay 5 acusados: Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, ¿sí? Bueno, ellos recibieron prisión perpetua. Y después están Blas Sinali, Lucas Pertossi y Ayrton Violas, ¿sí? Que fueron condenados a 15 años de prisión. ¿Qué dicen los rugbyers? ¿Sí?
Uno de ellos hacía mención que se sentía en una película, que lo estaba viviendo en carne propia, había muchos policías. Después aparecen los testigos. Enzo Comelli teóricamente fue quien le pegó a Fernando y lo hizo caer de rodillas. Se encontró ADN de Blasinali debajo de la uña de Fernando. Ciro Pertossi también fue uno de los autores de los golpes. Bueno, en fin, repito, ¿qué es lo que yo quiero que podamos entender y que podamos observar y pongamos a jugar, ¿sí? En este caso, es el tema de, así como la teoría de César Lombroso, que nos hace mención de que hay delincuentes que nacen, otros que lo adquieren y hay otros tipos de delincuentes, ¿sí? Quiero que pongamos en práctica, ¿sí? Después de que ustedes investiguen las primeras cosas que les dije, ¿qué piensan o qué pensaría en este caso Lombroso después de haber creado esos perfiles, ¿sí? De este grupo de chicos. Nosotros, si bien es cierto, como seres humanos, siempre juzgamos antes de quizás haber tenido de haber tenido pruebas y si bien nos guiamos muchas veces por el que dirán, ¿sí? Les repito, estos chicos no presentaban o al momento de que se cometa este delito, de que pase este caso, ¿sí? Este grupo de chicos que yo les hice mención recién, que es el famoso grupo de rugby, no se los conocía o quizás no tenían en mente lo que iba a pasar esa noche. No son chicos que hayan sido criados, perdón, en situaciones de calle, en donde hayan sufrido violencia intrafamiliar, en donde hayan sido previamente víctimas de algún otro hecho delictivo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el entorno social o qué los mueve a ellos a cometer este delito, ¿sí? ¿Se entendió lo que quiero que hagan? ¿Tienen alguna duda? Seguras, ¿no? Entonces, repaso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Principalmente, ¿qué es lo que tenían que buscar? La clasificación de los delincuentes por César Lombroso. Posterior a eso, me tienen que contestar la pregunta si el delincuente nace o se hace. ¿Sí? Y luego, investigar, si lo desean ver el documental que está en la plataforma de Netflix, sobre el caso Fernando Báez Sosa, ¿sí? Y contestar esas 4 o 5 preguntas que yo les acabo de realizar, ¿sí?
En realidad vieron que yo les había dicho que son varias las preguntas que tengo porque quería abordarlo desde las dos áreas, ¿sí? De criminalística y de criminología. Pero vamos a ir por partes, vamos entendiendo, vamos siguiendo primero lo que es la criminología, cómo se la puede investigar. Recordemos que la criminología usa mucho lo que es la psicología, la sociología, la antropología, ¿sí? Entonces, tratamos acá de poder entender, ¿sí? Cómo piensa y cómo se mueve el cerebro humano, básicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que lo lleva a cometer ciertos delitos o a reaccionar de ciertas formas o de ciertas maneras que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana también, pero obviamente eso no nos lleva a que reaccionemos o que nos saquemos demasiado, creería yo. Y se le da un perfil a ese criminal. Sí, existe el perfilamiento, ¿sí? Dentro de esta etapa del curso, dentro de lo que es la parte de criminología, hablamos sobre el perfilamiento. Pero el perfilamiento no es algo que yo tenga una guía de ciertas características que puede tener una persona y en base a esa guía yo lo puedo encasillar en alguno de los resultados, ¿sí? El perfilamiento criminal se da muchas veces por lo que escuchamos, por lo que nos dicen y por cómo actuó la persona. Bien, eso lo vamos a ver ahí un poquito más adelante para que se pueda entender y ustedes puedan saber cómo es que se llega a un perfilamiento. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta que tengan para hacerme? No se queden calladas, aprovechen. Sí lo subí. A ver, ahí me fijo. Esto tengo abierto el campus. Ah, bien, del documento de Prezi van a ver el link únicamente, ¿sí? Ahí me fijo si es que lo puedo descargar para que quede completo. Ah, bien, tienen razón. Sí lo subí, pero no lo puse para que se muestre. Está bloqueado. Está bloqueado porque están las cosas, pero no sé por qué quedaron no mostrar para los alumnos. Ahí lo modifico y ya van a poder acceder a todas esas cuestiones, ¿sí? No sé por qué quedó así. Em, ¿Tienen alguna otra duda, chicas? Supuestamente ahí está. Bien. Entonces, si no tienen dudas, y las libero. Nos vemos la próxima semana. Cualquier consulta que tengan, cualquier acotación, cualquier duda, algo que no entiendan, ya saben que me pueden consultar. ¿Sí? Nos vemos. Que tengan una muy buena finalización de día martes. Chau, chau, hasta mañana.